A veces, para entender la historia no hay que fijarse en las grandes narrativas, sino en algo tan simple como una lista. Y hoy, precisamente, vamos a desglosar una de esas listas, un documento que cataloga más de 1000 eventos a lo largo de los siglos. Y bueno, este es el documento que vamos a analizar, la lista completa de las 1030 expulsiones de judíos en la historia humana. El título por sí solo ya es bastante fuerte y nos marca el camino para todo este análisis. 1030. A ver, detengámonos un segundo a pensar en ese número. No estamos hablando de 10 ni de 100, son más de 1000 casos distintos. La gran pregunta es, ¿qué patrones y qué razones, según este documento, se repiten a lo largo de milenios de historia? Ok, para darle sentido a toda esta información, vamos a hacer un recorrido. Primero, nos meteremos de lleno en los temas de conflicto y poder. Luego pasaremos a las acusaciones de fe y finanzas. De ahí nos detendremos en dos casos de estudio súper importantes, Inglaterra y España. Y ya para cerrar, veremos qué patrones generales nos muestra el documento. Muy bien, empecemos. Nuestra primera parada, conflicto y poder. El documento arranca detallando choques directos, a nivel de Estado, y muchos de ellos, bueno, nos llevan directo al Imperio Romano. Y casi de inmediato, empezamos a ver un patrón, ¿no? El documento no presenta estas primeras expulsiones como algo que salió de la nada, no. Las enmarca como el resultado directo de la guerra, revueltas que fracasaron, enfrentamientos militares contra el tremendo poder de Roma. Ojo, que el lenguaje que usa la fuente aquí es clave. No se limita a listar hechos. A menudo nos da citas como esta. Fíjense cómo se presenta la acción. Como una respuesta, una reacción a un supuesto intento de tomar el poder, al menos desde la perspectiva de las autoridades de ese entonces. Pero no todo eran revueltas abiertas. El documento insiste una y otra vez en el tema de la lealtad política como una causa. Y a lo largo de los siglos el patrón es clarísimo. Vemos acusaciones de apoyar al bando perdedor en una guerra civil o de conspirar con el enemigo. En resumen, de ir en contra de los intereses del Estado. Ok, dejamos atrás la política por un momento y entramos en la segunda parte de nuestro análisis, fe y finanzas. Aquí el documento cambia el foco y se concentra en otro tipo de acusaciones recurrentes, que tienen que ver con la religión y, claro, con el dinero. Conforme avanzamos en el tiempo, sobre todo ya en la Europa medieval, el documento nos muestra dos grandes pilares de acusaciones. Por un lado, las económicas, que si la usura, el engaño, la manipulación de precios, y por el otro, las religiosas. Herejía, profanación y, bueno, otras acusaciones muchísimo más graves. Hay un término que vamos a ver aparecer mucho en esta lista, profanación de la hostia. A ver, para la Europa medieval esta era una acusación gravísima, de verdad, y el documento la señala como la justificación oficial para expulsiones en lugares como Bruselas y Brandeburgo, o sea, no era algo menor. Y algo muy parecido pasa con la acusación de asesinato ritual. Aparece una y otra vez. Lo que es realmente increíble es cómo la misma justificación, según lo que leemos en la fuente, se usa en países y siglos completamente distintos para lograr lo mismo, una expulsión. Desde Inglaterra en el siglo XII hasta España ya casi en el 1500. Listo, pasemos a la tercera parte. Ahora vamos a ver dos casos de estudio que el documento detalla muy bien y que, de alguna manera, resumen muchos de los patrones que ya hemos estado viendo. Hablamos de Inglaterra y España. Lo que nos cuenta la fuente sobre la expulsión de Inglaterra en 1290 es que no fue algo de un día para otro, para nada, fue toda una escalada. El documento nos va mostrando cómo empezó a nivel local, en algunas ciudades. Luego la cosa se fue poniendo más seria con acusaciones financieras por todos lados, como eso del recorte de monedas, que básicamente era rasparle los bordes a las monedas para robarse la plata. Y todo esto, al final, culminó en un edicto del rey que afectó a todo el país. Y de Inglaterra, el documento nos lleva a uno de los eventos quizá más conocidos de toda esta lista, la expulsión de España en 1492. Esta fue formalizada por los reyes católicos, Fernando e Isabel, con el famoso Decreto de la Alhambra. Y aquí, el punto clave, lo que realmente impresiona es la escala. Porque según el documento, este decreto no solo se aplicó en la península, en España, no. Sus efectos se sintieron en todo el imperio, desde las colonias hasta territorios que controlaban como Cerdeña y Sicilia. O sea, un solo decreto con un alcance geográfico inmenso. Bueno, ya vimos casos específicos. Ahora, en nuestra última sección, vamos a dar un paso atrás.
Vamos a ver el panorama completo y a analizar los patrones generales que surgen de estas más de 1000 entradas del documento. Lo que este documento parece sugerir es que las justificaciones fueron cambiando con el tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, en la época romana la razón que más se cita es la revuelta política, la sedición. Luego, en la Europa medieval, el foco se va más hacia la herejía, las acusaciones religiosas. Y ya para la Baja Edad Media, lo que vemos es una mezcla de motivos económicos y edictos reales, mucho más centralizados. Si lo pusiéramos en una gráfica, la distribución de las justificaciones que cita el documento se vería más o menos así. Obviamente esto no es una ciencia exacta, pero está claro que los conflictos políticos, las acusaciones religiosas y las razones económicas son como las tres grandes categorías que se repiten una y otra vez a lo largo de toda la lista. ¿Y geográficamente qué vemos? Pues que los eventos no están repartidos por igual. El documento muestra una concentración altísima de expulsiones en ciertas zonas de Europa, sobre todo durante la Edad Media y el Renacimiento. Pensemos en lo que hoy es Italia, Alemania, Austria y España. Al final del día, después de revisar todo este documento, la sensación que queda es la de un ciclo que parece no tener fin, un ciclo implacable. Las justificaciones van cambiando, sí, que si revuelta, que si herejía, que si usura, pero el patrón que cataloga la fuente es constante. Viene una acusación y le sigue una expulsión. Y esto se repite una y otra vez a través de los siglos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea para seguir pensando. ¿Qué nos revela una lista como esta sobre la memoria histórica? Porque cuando la historia se documenta de esta forma, en una lista, no solo aprendemos sobre los eventos en sí, sino también sobre la manera en que los conflictos se han contado, justificado y recordado a lo largo del tiempo.